En un mundo tan agitado y lleno de personas como en el que vivimos, se hace necesario identificar a las personas que podrían causarnos algún mal o perjudicarnos. En este video, vamos a hablar y aprender a identificar a los psicópatas, especialmente por su lenguaje corporal. La psicopatía es un desorden antisocial de personalidad donde quien lo sufre tiende a adoptar conductas impulsivas y erráticas. Los psicópatas son incapaces de internalizar las normas sociales, mucho menos respetarlas. 1. Los psicópatas con frecuencia pueden decir un sí con la boca, pero agitar su cabeza de un lado al otro al mismo tiempo, o afirmar que están dispuestos a cooperar y al mismo tiempo tener brazos y piernas cruzadas. 2. Un punto o un tip muy importante. En el caso de que lloren o finjan estar haciéndolo, un psicópata generalmente se secará las lágrimas de los ojos, uno a la vez, a diferencia del resto de las personas, que lo hacemos con ambos al mismo tiempo. 3. Como son incapaces de sentir algún tipo de culpa o remordimiento, y en la mayoría de los casos carecen de empatía, su lenguaje corporal ante las injusticias, el dolor, o los reproches será frío, y sin muestras de humanidad. Para una persona normal, por ejemplo, le causaría un gran impacto ver el dolor o el hambre en otra persona necesitada o desvalida. En el caso de un psicópata no mostrará pena, ni empatía, podría usar palabras hirientes o incluso burlarse. 4. Los psicópatas usan más las palabras como, porque, o, por lo tanto, y usan 2 veces más términos relacionados con necesidades físicas como los alimentos, el sexo y el dinero. También suelen usar más el tiempo pasado y tienen un hablar menos fluido, empleando más ums y us que el resto de la población. 5. Los psicópatas son personas egoístas, con limitadas emociones, falta de empatía hacia los sentimientos de los demás y ausencia de remordimientos. Además, según los expertos, se comportan como si el mundo pudiera ser usado en su beneficio. Por tanto, una de las formas de identificarlos será su falta de tacto con los demás cuando quieren o necesitan obtener algo, pudiendo usar de peones o marionetas a personas de su entorno sin el más mínimo pudor o sin temblarle el pulso. 6. Los psicópatas a menudo son encantadores, hipnóticos y hasta carismáticos. Se camuflan muy bien en la sociedad actual. Sin embargo, por muy buenos mentirosos o manipuladores que sean, siempre les acaba traicionando algún tic o expresión corporal o facial. En un intento de parecer honestos o sinceros con sus palabras, el psicópata puede sonreír en un momento de tristeza, o se le pueden aumentar de tamaño las pupilas en una situación que le guste, cuando a otros les parece desagradable. Véase por ejemplo el caso de un accidente. Esto que te muestro a continuación es muy importante. Los rasgos psicopáticos se pueden reunir en 3 grupos. A. Los derivados de satisfacer necesidades distintas. B. Los derivados de la cosificación de las personas. C. Los actos psicopáticos graves. En el grupo A, tenemos los individuos que generalmente hacen un uso particular de su libertad, necesitan de estímulos intensos y repiten sus conductas psicopáticas una y otra vez. Esto se traduce en satisfacción sexual perversa, búsqueda de emociones intensas, uso de drogas, tendencia al aburrimiento, escasos proyectos de vida a largo plazo, falta de remordimientos y culpa para los hechos psicopáticos, y desobediencia de las normas sociales. En el grupo B, tenemos las conductas de cosificación de las personas. Esto incluye egocentrismo, falta de empatía, manipulación, parasitismo, insensibilidad y coerción. Esto se manifiesta a través de una sobrevaloración de su persona, mentira compulsiva, crueldad, necesidad de ser admirado y de captar las necesidades de los demás para posteriormente aprovecharse e usarse a su favor. Vemos que en el grupo C, los actos psicopáticos son extremos. Violaciones en serie, masacres, u homicidios entran dentro de las perversiones o la tormenta psicopática. Vamos a tipificar a los psicópatas como individuos que, por razones que desconocemos, tienen necesidades especiales, distintas, que lo motivan a conductas distintas para satisfacer esas necesidades. Tienen un uso particular de la libertad, tienen códigos propios y utilizan a las otras personas como cosas. Vemos que los psicópatas se manejan, en ciertas circunstancias, de una manera conductualmente distinta al grueso de la población, y da la impresión de que los impedimentos normativos, que son comunes al resto y que son inhibitorios, para estas personas son simples obstáculos a sortear. La psiquiatría clásica dice que el psicópata conoce las reglas sociales y a pesar de ello las transgrede. Aquí lo que ocurre, desde mi punto de vista, es que el psicópata se maneja por sus propios códigos, su ley interior. Esto de manejarse por sus propias creencias y cierto desprecio por la normativa general va a hacer que el concepto de deber,
en el sentido comunitario del término, sea distinto al de una persona común. Estos códigos propios van a hacer que él tenga una conducta hacia la comunidad y tenga una conducta hacia sí mismo. El psicópata se siente responsable y culpable en tanto y en cuanto respete o no sus propios códigos y no tiene en mayor cuenta los códigos de la comunidad. Muchas veces observamos que los psicópatas parecen buscar los riesgos o someterse a situaciones de riesgo muy importantes que la gente común no asumiría. Todo este grupo de rasgos tienen como patrón común la satisfacción de necesidades distintas a las ordinarias. Hemos llegado al final. Suscríbete al canal si te gustó el video y compártelo. Hasta pronto. Uno a la vez, a diferencia del resto de las personas, que lo hacemos con ambos al mismo tiempo. 3. Como son incapaces de sentir algún tipo de culpa o remordimiento, y en la mayoría de los casos carecen de empatía, su lenguaje corporal ante las injusticias, el dolor, o los reproches será frío, y sin muestras de humanidad. Para una persona normal, por ejemplo, le causaría un gran impacto ver el dolor o el hambre en otra persona necesitada o desvalida. En el caso de un psicópata no mostrará pena, ni empatía, podría usar palabras hirientes o incluso burlarse. 4. Los psicópatas usan más las palabras como, porque, o, por lo tanto, y usan 2 veces más términos relacionados con necesidades físicas como los alimentos, el sexo y el dinero. También suelen usar más el tiempo pasado y tienen un hablar menos fluido, empleando más ums y us que el resto de la población. 5. Los psicópatas son parasitismo, insensibilidad y coerción. Esto se manifiesta a través de una sobrevaloración de su persona, mentira compulsiva, crueldad, necesidad de ser admirado y de captar las necesidades de los demás para posteriormente aprovecharse e usarse a su favor. Vemos que en el grupo C, los actos psicopáticos son extremos. Violaciones en serie, masacres, u homicidios entran dentro de las perversiones o la tormenta psicopática. Vamos a tipificar a los psicópatas como individuos que, por razones que desconocemos, tienen necesidades especiales, distintas, que lo motivan a conductas distintas para satisfacer esas necesidades. Tienen un uso particular de la libertad, tienen códigos propios y utilizan a las otras personas como cosas. Vemos que los psicópatas se manejan, en ciertas circunstancias, de una manera conductualmente distinta al grueso de la población, y da la impresión de que los impedimentos normativos son egoístas, con limitadas emociones, falta de empatía hacia los sentimientos de los demás y ausencia de remordimientos. Además, según los expertos, se comportan como si el mundo pudiera ser usado en su beneficio. Por tanto, una de las formas de identificarlos será su falta de tacto con los demás cuando quieren o necesitan obtener algo, pudiendo usar de peones o marionetas a personas de su entorno sin el más mínimo pudor o sin temblarle el pulso. 6. Los psicópatas a menudo son encantadores, hipnóticos y hasta carismáticos. Se camuflan muy bien en la sociedad actual. Sin embargo, por muy buenos mentirosos o manipuladores que sean, siempre les acaba traicionando algún tico o expresión corporal o facial. En un intento de parecer honestos o sinceros con sus palabras, el psicópata puede sonreír en un momento de tristeza, o se le pueden aumentar de tamaño las pupilas en una situación que le guste, cuando a otros les parece desagradable. Véase por ejemplo el caso de un accidente. Esto que te muestro a continuación es muy importante. Los rasgos psicopáticos se pueden reunir en 3 grupos. A. Los derivados de satisfacer necesidades distintas. B. Los derivados de la cosificación de las personas. C. Los actos psicopáticos graves. En el grupo A, tenemos los individuos que generalmente hacen un uso particular de su libertad, necesitan de estímulos intensos y repiten sus conductas psicopáticas una y otra vez. Esto se traduce en satisfacción sexual perversa, búsqueda de emociones intensas, uso de drogas, tendencia al aburrimiento, escasos proyectos de vida a largo plazo, falta de remordimientos y culpa para los hechos psicopáticos, y desobediencia de las normas sociales. En el grupo B, tenemos las conductas de cosificación de las personas. Esto incluye egocentrismo, falta de empatía, manipulación. En un mundo tan agitado y lleno de personas como en el que vivimos, se hace necesario identificar a las personas que podrían causarnos algún mal o perjudicarnos. En este video, vamos a hablar y aprender a identificar a los psicópatas, especialmente por su lenguaje corporal. La psicopatía es un desorden antisocial de personalidad donde quien lo sufre tiende a adoptar conductas impulsivas y erráticas. Los psicópatas son incapaces de internalizar las normas sociales, mucho menos respetarlas. 1.
Los psicópatas con frecuencia pueden decir un sí con la boca, pero agitar su cabeza de un lado al otro al mismo tiempo, o afirmar que están dispuestos a cooperar y al mismo tiempo tener brazos y piernas cruzadas. 2. Un punto o un tip muy importante. En el caso de que lloren o finjan estar haciéndolo, un psicópata generalmente se secará las lágrimas de los ojos